Buenos días, jóvenes. Creo que podemos comenzar nuestra clase. Espero que con el transcurso del tiempo se unan más de sus compañeros. Si me están escuchando bien, por favor, póngame el comprendido verde. Bien, bien, chicos. Habíamos desarrollado el tema de derivadas parciales de orden superior, ¿verdad? No sé si tienen todavía alguna consulta sobre ese tema. Hoy vamos a entrar al tema de aplicaciones, básicamente máximos y mínimos, ¿no? Que es la gran aplicación de derivación. Ahora vamos a ver justamente en derivación parcial. Sin embargo, les escucho si tienen alguna duda, si quieren todavía que les aclare algo más sobre derivadas parciales de orden superior, tal vez sobre la práctica. Buenos días, Inge. ¿Cómo está, Juan? Dígame. Ayer tienen dificultades con el número 17 y con el 15. Con el 17 y con el 15. Esperen un cachito, me voy a ubicar en la práctica. A ver, ambos nos dicen que encontremos la derivada en un punto determinado, ¿no? En el punto 5,1, el 15 y en el 2,1 el 17. Resolveremos uno de ellos. ¿Cuál quieres resolver, el 15 o el 17? Porque yo los veo que son bastante similares. Cualquiera. Ya, haremos el 17. El 17 dice una función en P y K de 3, P al cubo, K a la sexta, menos 2P al cuadrado por K a la séptima. ¿Listo? ¿Dónde la función? Bueno, nos piden la derivada de K, K y P en el punto 2,1. ¿Está bien? En este caso, fíjate, ¿cómo es la función? Bueno, primero que nos pueden dar cualquier letra. Eso ya los aclaré, ¿verdad? P y K. Quiere decir que P es igual a 2 y K es igual a 1. Es en este punto que nos están pidiendo evaluar la derivada que nos pide. Tengo que derivar dos veces en K y una vez en P. El orden no importa, ¿se acuerdan? De acuerdo a la ley de Schwartz, ¿no ve? Es decir, yo puedo hacer KKP, puedo hacer PKK, puedo hacer KPK. En todos esos casos me daría el mismo resultado. Así que vamos a mantener este orden. La primera derivada con respecto a K. Esto quiere decir que P se va a mantener constante, ¿no ve? Entonces yo voy a derivar K. Si derivo K, su derivada es 6K a la quinta. 6 por 3, 18. P al cubo, porque P se mantiene constante, K a la quinta. ¿Se entiende, verdad? Si estoy yendo muy rápido o no me entienden, simplemente córtenme, por favor. Y me dicen, menos. Aquí lo mismo. K a la séptima es 7K a la sexta. Ese es su derivado. 7 por 2, 14. P al cuadrado, porque se mantiene constante, K a la sexta. ¿Está bien?
Voy a volver a derivar otra vez con respecto a K. Continuamos con P constante, ¿no ver? Lo estoy derivando con respecto a K. Ahora de esta va a ser 5K a la cuarta. 5 por 18, 5 por 8, 40, 90, ¿no? P al cubo, K a la cuarta. Menos 6K a la quinta, la derivada. 6 por 4, 24, 6 por 1, 6 más 2, 84. 84, P al cuadrado, K a la quinta. Ahora derivo con respecto a P. Y tengo el KKP que nos han pedido. Aquí tengo P al cubo. Ahora K se mantiene constante. Si hago P al cubo, esto es 3P al cuadrado. 3 por 90, 270. P al cuadrado, K a la cuarta. Se mantiene la K porque se considera constante. Aquí lo mismo. K es constante y derivo este P al cuadrado. 2P sería, ¿no? 2 por 84, 168. P, K a la quinta. Listo. Y esto voy a evaluar en el punto 2, 1. Ya saben que esta rayita quiere decir evaluar en ese punto, ¿no ve? Entonces, la función en el punto, la función derivada, mejor pondremos así. La derivada, ustedes saben que es sin paréntesis. Cuando pongo paréntesis, es función. La derivada KP evaluada en 2, 1. Está mejor. 270 por 2 al cuadrado por 1 a la cuarta. Es reemplazado, ¿no? P y K. Menos 168 por 2 por 1 a la quinta. Igual. Aquí necesito calculadora. Dígame usted si alguien está haciendo conmigo, ¿cuánto sale, por favor? Me equivoqué. Aquí es 1080. Menos 168 por 2. 336. El resultado es 744. Ese es el resultado. ¿Qué dices? ¿Alguna pregunta? Estás aclarado, Inge. Está bien, ¿no? Les escucho a los demás. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre este ejercicio? Escúchenme, siempre van a poner su nombre en el chat, ¿no? Creo que está de más decirles porque esa es la forma de controlar asistencia. Ya se ha hablado mi concepto de la asistencia, pero siempre es bueno tener. Bien, el 15 es similar, solamente que con X y Y, nada más. Igualito derivo lo que nos piden, X, X y Y reemplazan el punto 5.1. Bien, si no hay más consultas, entramos al siguiente tema. Aplicaciones. Ya es el tema 2. Máximos y mínimos. No deben tener este tema todavía en el Moodle. Es decir, las hojas escaneadas. Yo les voy a subir hoy, pero por favor va a ser en la tarde. Va a ser difícil que lo haga ahora mismo.
Bien, ¿qué son máximos y mínimos? ¿Quién se acuerda cómo han visto máximos y mínimos en cálculo 1? Si yo tengo una función y calculo el valor máximo y mínimo, ¿cómo lo hago? A ver, al que me explique en sus propias palabras, no se preocupen, lo que han entendido en cálculo 1, le pongo 5 puntos. ¿Qué dice? Inge, Dime, te escucho, Holmes. los máximos y mínimos son las funciones que son valores más grandes y los más pequeños. Eso mismo. O sea, un valor máximo, por ejemplo, imagínense yo tengo una función y igual f de x, con una sola variable independiente. Esta función se me grafica, imagínate, de esta manera. Es una función de cuarto grado, ¿no? Aquí va a tener un máximo, aquí un mínimo y aquí otro máximo. Estos máximos es máximo relativo y este es máximo absoluto. ¿Lo ves? ¿Y cómo se calculan esos máximos y mínimos? ¿Cómo yo encuentro estos valores? ¿Quién se acuerda? A ver, les iré orientando. En cálculo 1 se ha llevado el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. No sé si lo han llevado así ustedes. Sí, Inge. ¿Cómo? ¿Qué es el criterio de la primera derivada? ¿Quién? Por 5 puntos, a ver. O de la segunda. ¿Qué ¿Cuál es el? dijo? Dime, te escucho, Holmes. ¿Qué dijo? Inge, ¿puedes repetir la pregunta? Ya. ¿Cómo se aplica el criterio de la primera derivada? Ambos criterios tienen un elemento en común. ¿Cuál es? Mm, ¿Quién me puede explicar eso? ¿Qué se acuerdan de cálculo 1? ¿Qué te acuerdas, Holmes? que hay que utilizar un teorema. Por derivada definición, dicen. Sí, vamos por ahí. Esperen, que estoy luchando con mi gato para que no suba. A ver, comienza con o sea, un aspecto fundamental es la derivada, ¿no? La definición de la derivada. Ustedes saben que una derivada fundamentalmente es una pendiente. Es la tangente a la curva en un punto determinado. Y entonces, ¿qué ocurre con esa derivada en los puntos máximos y mínimos? Nadie, Hay chicos, que, no. hallar- hay que Dime. hallar los extremos. No, a ver, hagan un esfuerzo. Esta parte ¿por qué le estoy exigiendo así? Porque es bien importante un conceptito básico, que es el mismo que vamos a aplicar en derivadas parciales. ¿Por qué? Porque es un concepto universal. ¿Quién me puede explicar El punto crítico, ¿bien? exactamente cómo encuentro los puntos críticos? Estos son los puntos críticos, ¿no ve? Pero ¿cómo los encuentro? ¿Qué hago para encontrar los puntos críticos? Bueno, primero hay que ver si se puede derivar. ¿Ya? Y ahí se hay el máximo y el mínimo, si mal no recuerdo. Ya. Sí, pero hay un concepto que no me estás diciendo. A ver, les explicaré para que recuerden, ¿no? Porque esto, yo me imagino que lo han visto, porque es parte esencial dentro de la aplicación de derivadas.
Ustedes saben que una derivada fundamentalmente es el límite de la función incrementada cuando el incremento delta x tiende a cero. Eso es verdad. Y esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, básicamente la derivada es una tangente. Tangente a la curva en cualquier punto, en el punto que estemos evaluando. O la pendiente de esa tangente. ¿No ve? Si yo voy a un punto máximo, la tangente va a ser horizontal. ¿Verdad? En este punto mínimo también. En este punto máximo también. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en este punto, la pendiente va a ser así. En este punto va a ser así. Esa pendiente va a ir y en un momento va a ser horizontal. Pasa ese punto, luego comienza a ser otra vez oblicua, pero esta vez por aquí es creciente, por aquí es decreciente. Pero en el punto máximo va a ser horizontal. Y si es horizontal, ¿cuánto vale esa pendiente? Cero. Entonces, para encontrar estos puntos críticos, yo lo primero que hago es derivar. Cualquier función, la derivo. Si quieren, f' de x, como quieran anotar. Y esto igualo a cero. Resolviendo la ecuación que me resulta de esta primera derivada, voy a encontrar los puntos críticos. Por eso, esta es una función de cuarto grado, les decía. Porque la derivada de una función de cuarto grado va a terminar siendo de tercer grado, ¿no ve? Porque la derivada, ¿se acuerdan? Es nx a la n-1, de tercer grado. Y si es de tercer grado, esta va a ser una función de tercer grado y va a tener tres resultados. Y estos son los tres resultados. Los puntos críticos. El segundo paso es saber si estos puntos críticos que he obtenido al igualar la primera derivada a cero son máximos o mínimos. Porque no sé, lo único que tengo son puntos. Entonces tengo que averiguar si esos puntos son máximos o son mínimos. Y ahí entra el criterio de la primera derivada. Y también el de la segunda derivada. Yo puedo usar uno de los dos, cualquiera. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? Me dice que si yo encuentro el punto crítico, me doy otros dos puntos de prueba, cualquiera. Uno tiene que ser menor y otro tiene que ser mayor al punto crítico. En este caso particular, para este punto, el punto mayor no tiene que sobrepasar este otro punto crítico, ¿no ve? Tiene que ser entre este y este. Muy bien, imagínense que yo, a ver, este es el valor de x, la coordenada x del punto crítico. Me he dado un valor menor y un valor mayor. Evalúo la derivada en este punto un poquito menor. ¿No ve? Y evalúo la derivada en este punto un poquito mayor. La derivada en este punto también me da la tangente a la curva. Y fíjense, es una tangente creciente. Por tanto, va a ser positiva. El punto que está pasando el punto crítico también me da la tangente. Pero fíjense, es una tangente negativa. Es decreciente. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que si la primera derivada en el punto antes es positiva y la de después es negativa, pasa de más a menos. Y este punto va a ser máximo. Es lógico, ¿no ve? Fíjense, de más, máximo,
menos. Listo. De esa manera yo ya sé que ese punto es máximo. ¿Qué ocurre con el punto mínimo? Lo mismo. Aquí está mi punto crítico. Aquí está. Mi coordenada X. Me doy un puntito antes y otro después. El de antes hago lo mismo, evalúo en ese punto la derivada y me da negativo. Es lógico. Desde aquí hasta aquí va a ser negativo. Y el segundo punto, el después, me da positivo. Creciente, ¿no ve? Positivo. Entonces digo, si pasa de menos a más, el punto crítico es mínimo. Es lógico. Y hago lo mismo acá. Pero aquí va a pasar de más a menos. Entonces va a ser máximo. Eso dice el criterio de la primera derivada. Que me imagino que lo han visto. Y luego, obviamente, tengo que encontrar la coordenada Y, la altura de cada punto crítico. ¿No ve? Reemplazando en la ecuación original. Y de esa manera tengo las coordenadas de máximos y mínimas de cualquier función. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta. Teniendo X puntos, yo puedo graficar fácilmente cualquier función. Es otra de las grandes aplicaciones que me permiten graficar rápidamente ecuaciones pues, complicadas. El criterio de la segunda derivada, que también puedo aplicar. Me dice, derivo por primera vez igual a 0 y encuentro los puntos críticos. Eso es igualito y es universal. Y también vamos a aplicar en derivadas parciales. ¿Por qué? Porque si yo igualo a 0 la primera derivada, lo que estoy encontrando son tangentes horizontales. Y una tangente horizontal solamente se va a dar en un punto crítico, no se va a dar en otro lugar. ¿No ve? Luego dice derivar por segunda vez. Y evaluar cuánto vale esa segunda derivada en cada punto crítico. En este caso, si la segunda derivada es negativa, el punto es máximo, directamente. No me doy ni antes ni después nada de eso. Y si es positiva, el punto es mínimo. ¿Está bien? Entonces, eso dice el criterio de la segunda derivada. Derivar por segunda vez, si me da positivo, es mínimo. Si me da negativo, es máximo. Si me da 0, no hay ningún criterio. No puedo decir si es máximo o mínimo. En ese caso, tengo necesariamente que acudir al de la primera derivada, que nunca falla. Eso dice el criterio de la segunda derivada. ¿Está bien? ¿Se acordaron ahora? ¿Han llevado así? Dígame, ¿cómo es Holmes? Sí, Sí, ¿no? Ya, está bien. Me alegro entonces que se hayan acordado. Era solamente para recordarles. No se preocupen, ahora vamos a ver el mismo criterio, pero aplicado a derivadas parciales. ¿Qué pasa con las derivadas parciales? Las derivadas parciales simplemente se aplican cuando trabajamos con más de una variable independiente. Mínimo dos, ¿verdad? Si tengo dos variables independientes, tengo pues una superficie, ya no tengo una recta. Es decir, lo que tengo ahora son esos ejes, y en esos ejes voy a tener una superficie. Imagínense esto. ¿No ve? No sé si se entiende. Esta es una especie de cono. Aquí arriba, cada derivada que encuentre, si yo tengo las derivadas, primero con respecto a x, si encuentro con respecto a x, y se va a mantener constante. ¿No ve? ¿Se acuerdan? Yo voy a tener aquí un plano.
Y aquí voy a tener una curva. Y aquí voy a tener una porción de curva. Y aquí voy a derivar. En el punto máximo voy a tener igual una tangente a la curva, horizontal. Pero en esta parte lo que voy a tener es un plano horizontal. Y la tangente puede ser en cualquier sentido. Si la tangente es cero en cualquier sentido, este punto es máximo. Pero también mi cono podría darme abajo. Y lo mismo acá se formaría un plano. Y la tangente aquí también podría ser en cualquier sentido. Si la tangente aquí es en cualquier sentido, es cero, el punto es mínimo. El mismo concepto. El problema es que cuando trabajamos con varias dimensiones, no se puede desarrollar el criterio de la primera derivada. Porque si yo me doy un punto antes y un punto después, ¿dónde me voy a dar? Es complicado, complicadísimo. Entonces, solamente corre el criterio de la segunda derivada en derivadas parciales. ¿De acuerdo? Y además, yo no voy a evaluar cualquier recta. Solamente voy a evaluar las rectas que estén en el plano XZ, cuando derivo con respecto a Y, o en el plano YZ, aquí se intersectan, ¿no?, los planos. En el plano YZ, cuando derivo con respecto a X. Estos planos XZ y YZ aparecen porque cuando yo derivo con respecto a X, Y se mantiene constante. ¿No ven? Ese es el concepto básico de la derivada parcial. Entonces, si Y se mantiene constante, lo que estoy haciendo es derivar de Y constante en todo esto. Es el mismo valor de Y. Entonces, estoy derivando en este plano. Y esta es la tangente que estoy buscando. ¿Está bien? Pero como yo tengo que garantizar que esta horizontal sea por lo menos en dos rectas, las dos van a interactuar mediante un discriminante que se llama el hessiano. Eso ahora vamos a aprender. Y van a ver que es sencillo. Tal vez lo que le estoy explicando ahorita está siendo un poquito enredado. Esto se aclara justamente haciendo aplicaciones. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en derivadas parciales. Esencialmente es el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto? Que si yo igualo a cero la primera derivada, tengo una pendiente igual a cero, porque es horizontal, la tangente es cero. Y si es horizontal, es punto crítico. Puede ser máximo, puede ser mínimo. Cuando hablamos de derivadas parciales, hay un problema fundamental que no ocurre con... Tengo máximo, mínimo o punto de silla. Entonces, puede ser máximo, puede ser mínimo o puede ser punto de silla. ¿Qué es un punto de silla? Voy a tratar de dibujar. Luego, chicos, ahora mismo también, cuando les suba esto al Moodle, les voy a subir un video de YouTube. ¿Listo? De un profesor extranjero que explica muy bien esto que les estoy explicando. Y fundamentalmente tiene acceso a un programa informático que le permite graficar bien. Y cuando se grafica bien, se entiende bien lo que les estoy tratando de explicar. Vean ese video, por favor. Les voy a subir al Moodle. Imagínense ustedes esta superficie. Esto viene así.
¿Listo? Es una superficie. En este punto, si yo evalúo aquí, esta tangente 0 de aquí me da máximo. Pero si yo evalúo aquí, justamente en esta, la pendiente también 0, me da mínimo. Entonces yo no puedo asegurar si es máximo o mínimo. En realidad es los dos. Para esta curva va a ser máximo. Para esta, perdón, mínimo. Para esta va a ser máximo. Imagínense ustedes una silla de montar. Este es el lomo de un caballo. Aquí hay una silla de montar. Entonces, esto es mínimo y aquí es máximo. Justamente se llama punto de silla porque se asemeja a una silla de montar de un caballo, ¿no ve? Entonces, cuando yo tengo, vamos a llamarle un chupón como este, es bien claro, es máximo. Si el cono es más bien hacia abajo, bien claro, es mínimo. Pero puede darse justamente entre estos dos un punto de silla. Entonces, el hessiano a mí me permite saber si es máximo, mínimo o punto de silla. Son las tres situaciones que se dan cuando yo estoy trabajando con superficies y cuando tengo volúmenes. Justamente una función, no es Y, perdón. Z con dos variables independientes. Si tengo dos variables independientes, tengo una superficie. Estoy trabajando en tres dimensiones, ¿no? Una, dos, tres. Vale decir, dos variables independientes y una variable dependiente. Y tres variables siempre me van a definir un volumen. Por tanto, una superficie. Una superficie que es muy difícil de dibujar a mano. Es difícil. Solamente para un puntito es todo un cálculo. Creo que hemos hecho cálculos en dos dimensiones. Entonces, normalmente para tener los gráficos tenemos que aplicar programitas informáticos. Yo voy a tratar de bajar uno, estoy tratando de piratear uno. Son caros. Por ejemplo, hay uno que se llama el GeoGebra. Justamente el que hace referencia en el video que les voy a subir. En esos programitas yo pongo la función y me lo grafica pues inmediatamente en tres dimensiones. Son una belleza y ahí puedo ver cuál es máximo, cuál es mínimo y cuál es punto de silla. Rápidamente. ¿Listo? Lamentablemente no tengo acceso a eso. Voy a tratar de tenerlo, sin embargo. Tengo mis hijos informáticos, a ver si ellos me ayudan. Bien. No sé si me han entendido el concepto. Esta parte es fundamental, ¿no? O sea, justamente es lo que debemos entender para poder aplicar luego mecánicamente el criterio de la segunda derivada en derivadas parciales. Porque lo que viene ya es operativo. Paso 1, paso 2, paso 3 y vamos derivando, igualando a ceros, resolviendo. Es fácil, pues. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que cada paso que damos, así de forma, como les diría, hasta como un recetario, que son derivadas, pero hay que saber lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo fundamentalmente es esto, ¿no? Estamos tratando de encontrar los puntos críticos en una superficie ondulada. No sé si usted alguna vez ha entendido su cama. Cuando tiene su cama, agarran la frazada y la levantan. Al levantar la frazada, pues hace una especie de ondas. Eso es. Póngale una ecuación matemática que defina la onda de su frazada en un momento determinado. Eso es lo que estamos haciendo. Seguramente sus trazados van a tener máximos, mínimos y puntos de silla.
¿Qué es un punto deciles? Es un valle. ¿Lo ves? Muy bien. Vamos a entrarnos un poquito al libro. Les voy a leer unas definiciones medio rayadas y que no tienen mucho sentido. Pero, en fin, son definiciones matemáticas. Máximos y mínimos, dice. Se los leo y les explico. Definición mínimo relativo. Se dice que una función z, f, x, y, tiene un mínimo relativo cuando x igual a, y igual a b, si para todos los puntos x y y suficientemente cercanos a b, la función de a